en el fondo ya están todas: Milagros, Marely, María Manuela, Lely, Amelie. ¿Hasta alguna? Las chicas de Valencia, No, aquí se acaba de pegar Milagros, hermano. Okay. Falta Leslie y Stephanie. Leslie y Stephanie, que son de Valencia. Pero ellas contestaron hace un ratito. Sí, las dos. Bueno, entonces ya, pero ya tenemos quórum para seguir con la clase. Voy a esperar que llegue. Entonces estamos hablando de qué es patología. Cuando una persona, cuando tú quieres llamar una enfermedad, vamos a poner el COVID, a todas estas, ustedes tienen cómo grabar la clase. La pueden grabar si quieren. Ok. Entonces, ¿qué es vamos a hablar del COVID? El COVID es una enfermedad. ¿Okay? Una enfermedad, una entidad separada de cualquier otra enfermedad. Una enfermedad distinta a todas las demás. De hecho, es una enfermedad que no había ocurrido nunca. El enfermo más antiguo de COVID se enfermó hace 5 años. Entonces, por lo tanto, cuando uno le preguntan cuáles serán las secuelas a largo plazo del COVID, imposible. El más viejo tiene 5 años desenfermado, pero no sabe lo que le pasa al paciente después de que pasen 5 años. ¿Okay? Pero no podemos no podemos anticipar. Suponemos que como esta enfermedad corresponde a una enfermedad viral similar a la gripe, el síndrome de estrés respiratorio y tal, no sé qué más, de Sara y no sé qué. Entonces, uno puede intuir que se parece, pero realmente es una enfermedad muy peculiar. ¿Okay? Es una patología muy peculiar. Entonces uno habla de patología, de una entidad patológica, una neumonía es vamos a llamarlo más bien un grupo de enfermedades. El cáncer es una familia de enfermedades, no es una sola enfermedad. ¿Okay? El cáncer es todo un grupo de enfermedades, no es lo mismo el cáncer de mujer que el de mamá que el de porque se comportan distintos, y no es lo mismo un linfoma que una leucemia, son tumores distintos. Tienen el punto en común de que es una división celular caótica que no permite que hace que vamos a decir, que esa división celular consume todos los recursos de los organismos, que mata. ¿Okay? Pero el cáncer no es una sola enfermedad. Una neumonía no es una sola enfermedad, una meningitis no es una sola enfermedad. ¿Okay? Eso depende. Entonces, ¿por qué una neumonía no es una sola enfermedad? Porque las neumonías son diferentes según el causante de la neumonía. ¿Okay? No es lo mismo una neumonía por Mycoplasma pneumoniae que una neumonía por muchas bacterias capaces de producir, muchas bacterias y virus capaces de producir. Entonces, nosotros agrupamos las enfermedades
especies de familias que las llamamos síndromes. Ay, porque esa cosa no tiene un poco. Los síndromes son grupos, más bien como enfermedades, pero no como tal. Te voy a explicar. Vamos a empezar por lo más simple, lo más llano. Vamos a hablar de vértigo. ¿Alguno de ustedes ha tenido un vértigo en su vida? Nunca se tenido un vértigo. Nunca se montaron en el colegio. Yo sí he sentido vértigo. Sí, de Pero- hecho, hace poco me caí y me golpeé la cabeza y me dio vértigo, pero después. Exacto, pero vamos a decir, yo lo que quiero decir es que la sensación del síntoma de vértigo. No van a decir que cuando estaban chiquitas nunca se montaron en la rueda del colegio. ¿Ah? Yo sí. La pantalla. Sí, a mí me encantaba. Exacto. ¿Y no te bajas? ¿Qué te daba cuando te bajabas de eso? Ah, no sabía que eso era el vértigo. Pero sí, era más o Sentías menos que de te mareo. quedabas sintiendo que dabas vuelta. ¿Okay? Y entonces eso te sentías que dabas vuelta, ¿verdad? Entonces ese es el síntoma. Llamamos el síntoma vértigo. Es esa sensación de que das vueltas, aunque no las estés dando. Tienes la impresión de que estás dando vueltas. O sea, tú te bajabas de la rueda y entonces sentías que estabas todavía dando vueltas. ¿Okay? Y no sé si les ha dado vértigo alguna vez, pues estando enferma, ya está contando que sí que yo le dio alguna vez tuve un vértigo. Vértigo es el síndrome, es el síntoma, perdón. ¿Okay? Y el vértigo se puede acompañar o no de otros síntomas. ¿Okay? Entonces, cuando se acompaña de otros síntomas, y esos síntomas son los mismos, por ejemplo, el vértigo con tinnitus. ¿Saben lo que es tinnitus? Tinnitus es ese pito que se oye en el oído. ¿Okay? Nunca han oído, nunca les ha pitado el oído. Entonces alguien dice, eso es que están hablando de ti. Eso dice ¿cómo se llama? La sabiduría popular. Que dice que está grabando. Eso se llama tinnitus. Tinnitus puede ser normal como puede ser. Otra cosa, la pérdida de audición también puede acompañar al vértigo. Entonces tú tienes 3 síntomas que se acompañan: vértigo, tinnitus y pérdida de audición. Eso es el clásico triada del síndrome de Meniere. Síndrome, ¿por qué se llama? Porque lo producen varias enfermedades distintas, varios problemas distintos. ¿Okay? El Meniere puede ocurrir porque sube primariamente la presión de la endolinfa, o puede ocurrir. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero decir es que son varias cosas a la vez. ¿Okay? Si uno tiene, ¿alguno de ustedes le dio apendicitis? Ojalá que nunca le dio. ¿Okay? Duele mucho. Bueno, eso es un cuadro. Eso también es un síndrome que se llama abdomen agudo. La barriga duele, ¿okay? Se pone tiesa, tiene ganas de vomitar, a veces hay diarrea y a veces hay un poquito de fiebre. Se acompaña además con hallazgos en el laboratorio, con los blancos y tal. Eso lo llamamos un abdomen agudo. ¿Okay?
Y eso puede ser una apendicitis, puede ser el ovario que se infectó, puede ser ovario, puede ser la vesícula, dependiendo de dónde tienen algunas diferencias, pero todas encajan en un dolor abdominal, con náusea, la barriga se pone dura y mucho dolor. ¿Okay? Eso lo llamamos una esa cosa se llama un síndrome. Lo mismo que cuando tenemos a la persona le duelen las articulaciones, lo llamamos un síndrome articular. O sea, tiene un dolor de articulaciones que se acompaña de inflamación, de carga. Entonces eso lo llamamos un síndrome articular. ¿Okay? Y así hay chorreras de síndrome. ¿Ustedes han visto alguna vez el Dr. House? ¿Qué les parece como médico? Fabuloso. Resuelve todo. Ojalá todos fueran así. No. Ese señor es un asco de médico. Para mí es muy, con el muy diagnóstico. inteligente. Sí, exacto. En el sentido de la parte de la investigación. El problema es que el cómo cómo practicar. Porque fíjate una cosa, claro, la cosa es lo hacen así porque metodológica para dar el dramatismo, vamos a decir, televisivo, pues, cinematográfico. Pero el doctor, la manera de proceder del doctor House es absolutamente errónea. Si no se maneja un paciente. Él se plantea, este paciente puede tener tales síntomas, y entonces él lo engloba de una vez en una patología. ¿Okay? Él dice, esto es tal cosa, esto es dengue. ¿Okay? Pero resulta que también puede ser enfermedad producida por picadura de garrapata. ¿Okay? Que también se parece al dengue, y la plaqueta baja. Y también puede ser un linfoma, que también puede dar plaquetas bajas. Entonces, ¿en qué se equivoca House? ¿En qué se equivoca House? En que él agota un caso, vamos a poner, esto no es dengue. Entonces, como no es dengue, cuando el paciente está a punto de morirse, porque ya no le quedan plaquetas, entonces ¿qué piensa? No, esto puede ser picadura por la garrapata. Entonces le pone entonces resulta que tampoco no mejora con el tratamiento. Entonces esto no es picadura por garrapata, puede ser un linfoma. Entonces así va hasta que resuelven el caso. Pero eso no se funciona así, eso es un disparate. Te vas a matar al paciente. Tú te planteas, por eso que tú hablas de síndrome, tú te planteas, estas enfermedades cuadran con este síndrome que tiene el paciente, o sea, este grupo de síntomas cuadran con determinada enfermedad o determinado síndrome. Y ese síndrome y esos síndromes son producidas por esta nube de enfermedad. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos semiología. Y entonces, cada enfermedad ya en particular es una entidad patológica. Dengue es una entidad patológica de la enfermedad. Hay varias enfermedades con picadura de garrapata. Entonces, cada una de ellas está en la enfermedad de Lyme, no las conozco todas, no son de mi especialidad, pero pero todas son así. Te digo eso porque yo acabo de tener un cuñado que tuvo dengue y tuvo que hospitalizarlo porque le llegaron las plaquetas a 4.000. Te cuenta que el valor normal de plaquetas es más de 150.000. Le llegaron a 4.000. Por debajo de 50.000 es obligatorio hospitalizar pacientes, por debajo de 20.000 hay que transfundirlo, por debajo de 10.000 el pronóstico es reservado, con 4.000 el pobre hombre, si se aplicaba el fundido, se le moría desangrado. Entonces, entonces es muy peligroso. Claro, tú no te puedes empezar a ver, esto no es dengue, vamos a dar la prueba, vamos a hacer las cosas. Esto puede ser una enfermedad por garrapata. Entonces tú no esperas a que te lleguen las pruebas de dengue y que te lleguen las de las garrapatas.
Tú empiezas a tratar la que se puede tratar. Le pones plaquetas, le pones se trata como si fuera un dengue y le das antibióticos como si fuera la de la garrapata. Que no era la de la garrapata, es un test de la ¿Okay? Pero no se hace como hace el doctorado, eso es horrible. Claro, lo que pasa es que eso lo hacen así porque eso le da dramatismo. Para ponerlo, para darle dramatismo y se ve interesante, pues si lo plantea como es un fastidio, se hace cada cosa como debe. Aparte que hay otra cosa que me parece increíblemente inverosímil de House. El equipo de House tiene un cirujano plástico, tiene un oftalmólogo, y ellos hacen todo. Si hay que hacer una muestra, un examen de ese, ellos lo hacen. No, eso, cada quien le manda las cosas a quien corresponde. Entonces, lo que quiero decir es que tiene la patología, tiene todo un orden de funcionarse y organizarse para poder encontrar de qué camino se conforma la persona. ¿Okay? Para poder saber de qué está enfermo. Entonces uno va por... Entonces lo más simple que hay es los síntomas, es el nivel más bajo. ¿Okay? ¿Qué es un síntoma? Ya varios de ustedes lo habrán visto en otras materias, ya lo deben saber. ¿Qué es un síntoma? Una molestia en el organismo. Pero ¿cuál es sí, un síntoma es una molestia en el organismo. No me gusta esa definición. Pero el síntoma, como la reacción, una reacción hacia... No, no es una reacción, me gusta más la otra definición, una molestia en el organismo. Puede ser dolor, puede ser picazón, puede ser malestar, puede ser cualquier cantidad de cosas de todo. ¿Entiendes? El síntoma tiene... La otra cosa que ocurre junto con el síntoma son los signos. Y la diferencia entre un síntoma y un signo es que el signo es evidente, lo vemos los demás, es objetivo. ¿Okay? El síntoma solo lo siente el paciente. ¿Okay? Si ustedes tienen dolor mensual, solamente ustedes lo sienten, los demás no. Yo puedo darme cuenta que tienes la cara amarrada, que tienes la expresión sufriendo, de esas cosas, pero no puedo ver el dolor. Imposible. Yo no puedo saber eso, cómo se está volviendo eso. ¿Okay? Es imposible. Entonces, pero eso yo me acuerdo cuando entonces salía en la maternidad, que eso era un ayudando a las muchachas, tú sabes, psicológicamente, que estaban pariendo. Yo sé lo que tú estás viendo, entonces hasta que no le conté, ¿qué vas a saber tú lo que yo te hiciste? Eso es imposible. Y yo digo, bien hecho, porque es verdad. Bien hecho de contestar eso, porque de verdad que no sabemos poco, pero no está así. Entonces, el síntoma es absolutamente importante. Mientras que el signo sí lo vemos. Entonces, te sale una roncha y todos podemos ver la roncha. ¿Okay? A ti te da fiebre y yo puedo medir con un termómetro que efectivamente tiene fiebre. La temperatura está elevada por encima de lo que consideramos normal para fiebre. ¿Okay? Entonces eso es un signo. Y hay síntomas que son síntomas y signos a la vez. Porque efectivamente te sale una roncha, eso es un síntoma porque el paciente lo está contando. Mire, tengo esta roncha desde hace un mes. Claro, yo la estoy viendo en la consulta. El paciente que como síntoma me está contando, esta roncha tiene conmigo un mes. ¿Okay? Entonces no es lo mismo una roncha que tiene un mes que una roncha que te sale esta mañana. ¿Okay? Hay que pensar entonces en cosas distintas. ¿Okay? Entonces tenemos síntomas y signos. ¿Okay? Por ejemplo, todos esos síntomas y signos se agrupan en síndromes. ¿Por qué? Porque son los mismos síntomas, los mismos signos, más o menos parecidos, no son idénticos. Y entonces los englobas en una cosa que llamas un síndrome.
El síndrome que tiene entonces este y este y este síntoma. ¿Okay? Y ese síndrome está producido por una nube por una cantidad de enfermedades. Por ejemplo, tenemos el síndrome. El síndrome tiene en su interior, ¿okay?, signos y síntomas. Claro, tienen que ser comunes para determinados síntomas. Un síndrome meningo, que tiene que ver cefalea, rigidez de nuca, fiebre, vómito. Entonces es un síndrome meningo. Ahora, el síndrome meningo lo puede producir una meningitis, lo puede producir una insolación, lo puede producir un tumor, lo puede producir un derrame, un accidente cerebrovascular. ¿Okay? Pero se llama síndrome meningo. Ahora, ¿qué lo produce? Bueno, lo producen varias cosas. Y entonces, ahí es que nosotros nos vamos enfocando. Y hacemos así, ¿por qué? Porque si no es imposible saber de qué se enferma alguien. Yo tengo que agrupar los síntomas, y esto puede ser causado por tales cosas. Entonces, la habilidad que tiene un médico como House, en eso sí lo tiene, es que el tipo sí sabe buscarle explicación a cada uno de esos síntomas. Y él le sabe buscar la explicación. Lo que pasa es que prueba una por una. Él no se va, él no actúa y trabaja con todas las posibilidades de la vida, así como hace todas las cartas solares. Entonces todas las posibilidades de la vida no las maneja así. Entonces, claro, así se va a morir paciente. Si no es la primera que yo estaba pensando, sino la segunda, y perdiste todo el tiempo que es la primera, se te va a morir paciente. ¿Okay? O sea, si tú piensas que la paciente no va a dominar, esto es una enfermedad inflamatoria pelviana que se confunde mucho con la apendicitis, se parece mucho. Y tú lo empiezas a manejar como una enfermedad inflamatoria pelviana y no como una apendicitis. Si eso sí era una apendicitis, te va a tener un que probablemente te va a matar paciente. Tienes que ver, primero, estar seguro o buscar lo más seguro posible que es una apendicitis. Si no estás seguro, lo operas. ¿Por qué? Porque vale más la pena sacar un apéndice rojo de vergüenza que mandar una peritonitis a su casa. Lo otro es mucho más peligroso. Tú la sacas, no era apendicitis, pero no era apendicitis, la sacas igual, ya está, con eso ya no le va a dar apendicitis. ¿Okay? Pero no era. Yo me acuerdo que había un cirujano que él decía, me preocupo porque yo cada vez que meto algo a un paciente con apendicitis, con el quirófano, con la persona diagnóstica de apendicitis, sí tiene apendicitis. Y él decía, a mí me preocupa eso. Es decir, porque bueno, si parece que tiene buen ojo, porque si todas las que son apendicitis, yo estoy mandando para la casa gente con apendicitis creyendo que no. Y es peligrosísimo. De hecho, el diagnóstico de apendicitis es bien difícil. Ahora con los ecos se hace muy fácil, pero es bien difícil. Entonces, una pregunta nada más de curioso del manejo de computadora. Porque yo tengo a Marieli en una sola foto grandotota y todos ustedes en una fotita chiquitita. Profe, a lo mejor no la anclaría. En la foto de Marlis no le sale como un chinche, algo así. Ah, sí, está un chinche aquí. Ahí quítale el chinche. Y eso se lo puse yo. Quizás por accidente lo presionó. Sí, está. ¿Se quitó? No se quitó. No es que sea desagradable, ni mucho menos que esté en una foto grandotota, pero me parece injusto con todas las demás, ¿no? No sé cómo quitarte de acá. Aquí le doy a... Ahora sí, ya se ve grande es la pizarra. Ok, bien, entonces
Entonces, nada contra ti, Marieli, no es que eso lo considerara desagradable verte en una foto más grande, todo lo contrario. Pero tú eres del mismo nivel que todas las demás alumnas, no eres más importante. Entonces, entonces tenemos eso. Entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico de un síndrome? Uno lo estudia, empieza a hacer lo que se llama el diagnóstico diferencial. ¿Y qué es un diagnóstico diferencial? Pues todas las posibilidades diagnósticas parecidas al cuadro que yo tengo. Plaquetas bajas, fiebre, se parece al dengue, pero también se parece a la chikungunya, también se parece al COVID y también se parece a la enfermedad por la pata. ¿Okay? Pues, ¿cómo distingo yo? Bueno, entonces ya yo empiezo a buscar pruebas que son específicas para cada patología. Pruebas de COVID, pruebas de dengue, la pata, y veo cuál de todas esas es la que me da positiva. ¿Okay? Me puede pasar que ninguna de las tres me dé positiva. Entonces, esto es otra cosa. O a lo mejor hay que agarrar la prueba en un momento. Entonces, ahí es donde ejercer la medicina es difícil. Porque ahí te toca decidir buen juicio, esto se parece más a esto, vamos a pensar que esto es esto, o vamos a hacer, o vamos a tratarlo como las dos cosas, o qué sé yo, dependiendo del caso. Eso sí, ahí es donde la medicina se pone difícil, donde la inteligencia artificial no te ayuda. ¿Okay? Porque eso depende mucho de toda la experiencia que tú hayas tenido. Entonces, el diagnóstico diferencial. Entonces, para eso yo tengo una serie de herramientas, que son primero las herramientas clínicas, luego examino al paciente y veo que tiene esto y todo. ¿Okay? Y entonces veo en la historia, recojo todos los síntomas que tiene, recojo también toda la historia clínica, también en la historia recojo todos los signos que le dio al paciente. Y además me entero que son cosas que pueden contribuir a entender qué es lo que está enfermando al paciente de sus antecedentes patológicos, ¿okay? Y los antecedentes familiares, así como sus hábitos. ¿Okay? Todo eso se pregunta, todo eso ya ustedes lo han visto, le han dicho cómo se hace un estudio, ¿correcto? Le llaman anamnesis. Yo se llama estudio clínico, anamnesis. Pero no importa, es lo mismo. Y esa es la herramienta más importante que hay para ello. ¿Cómo funciona entonces? ¿Qué papel juega entonces una terapista de lenguaje, técnico superior en terapia de lenguaje, en todo este enredo? A ustedes les toca hacer el diagnóstico. No les toca hacer el diagnóstico. No corresponde. No les corresponde, eso le corresponde al médico. ¿Okay? Entonces yo pienso, por eso yo en el programa que yo les mandé de la terapia, se los mandé, ¿no? El programa de esta materia. Ah, bueno, se los mando ahora. En la portada tiene una orquesta, porque el trabajo de ustedes se parece mucho al de los músicos. ¿Okay? Una orquesta presenta una composición que la hizo algún señor, es decir, Johann Sebastian Bach. ¿Okay? Entonces viene Gustavo Dudamel, que es el director de la orquesta, o Christian Vázquez, y va a interpretar esta pieza de Gustavo Dudamel, digo, de Johann Sebastian Bach. Y entonces le dice a los músicos de la orquesta
cómo tocarlo. ¿Okay? Le ayuda a los músicos a que se sincronicen, toquen y la toquen como ellos consideran. ¿En qué se parece esto a la medicina? Se parece también a la cocina. ¿En qué se parece esto a la medicina? En que este es el médico. ¿Okay? Este es el respaldo teórico que tiene el médico. ¿Okay? Todo lo que ha estudiado, todo lo que ha visto. Y esto, los músicos son ustedes. O las enfermeras. ¿Okay? Los médicos les decimos entonces a los músicos, a los técnicos y a las enfermeras, lo que tienen que hacer para que el paciente mejore. ¿Okay? Y entonces las enfermeras, los técnicos, los doctores, saben hacer lo que se les pide que se haga. O sea, este músico que está aquí, cuando él está dirigiendo, qué sé yo, cualquier cosa, la toca tu fuga en re mayor, estos músicos saben lo que tienen que tocar. Lo que hace Dudamel es decirle cómo lo van a tocar. ¿Okay? Entonces se parece mucho a eso. Claro, no es exactamente igual, pero es muy parecido. Entonces ustedes están ahí en el nivel de los músicos. Y una orquesta que tiene malos músicos suena feo. Un hospital que tiene malas enfermeras, pues no funciona. Y un hospital que tiene malos técnicos tampoco funciona bien. O sea, son importantísimos para que las cosas queden bien hechas, para que el tratamiento se cumpla como debe ser. ¿Okay? Estoy como quedando fuera de la cámara cada vez con más a la orilla. Entonces, ese es el papel que van ustedes a jugar. Y ustedes van a ser auxiliares tanto en la terapéutica como en el diagnóstico. Porque si ustedes se van por la parte de audiología, ustedes van a manejar las pruebas de van a hacer las electromistamografía, van a hacer las audiometrías, van a hacer las impedanciometrías y todas esas cosas. Y sabes que es importantísimo que ustedes lo sepan hacer. Yo cuando a mí me llega una historia con una audiometría, yo pongo quién la hizo. La audiometría la hizo Lenny Roa. ¿Por qué? Porque yo sé que Lenny Roa las hace bien. Entonces el resultado es confiable. ¿Comprendes? Entonces es importantísimo que ese trabajo esté bien hecho. ¿Okay? Ahora vamos a hablar por qué la gente se enferma. ¿Qué pasa en un cuerpo que estaba funcionando bien? Entonces te dice alguien maravillado, es que el cuerpo humano es perfecto. Si fuera perfecto, no habría necesidad de médicos. ¿Okay? Nunca se traguen ese cuerpo. No es perfecto. Falla. ¿Okay? ¿Cómo falla entonces el organismo, la fisiología, para que entonces se convierta en fisiopatología? Lo fisiológico es lo que es funcionalmente normal. Y lo fisiopatológico es cómo funciona cuando no es normal. Cuando es una enfermedad. Y hay mecanismos fisiopatológicos que son fascinantes. Es decir, como, por ejemplo, los venenos, cómo funcionan los venenos, son fascinantes. Es una cosa a nivel molecular, cómo funciona la cosa y esto bloquea esto. Y eso es realmente fascinante. Para que lo estudiando, para que se vea. ¿Okay? Entonces, pero sí, son mecanismos patológicos que son muy interesantes. Entonces, ¿de qué se puede enfermar una persona? Vamos a hablar de varios tipos de noxa. Vamos a llamar noxa, es lo que hace el daño. ¿Okay? La noxa es el agente dañino. ¿Okay? Entonces hay una noxa y esa noxa puede causar
una reacción que puede terminar en una enfermedad. ¿De acuerdo? La primera noche que nosotros podemos enfrentar es la hipoxia. ¿Y saben lo que es la hipoxia? Es la falta de oxígeno. La falta de oxígeno. La deficiencia de oxígeno. Exactamente. ¿Ok? Y entonces, esto funciona a nivel celular. Cada célula necesita, tiene una cosa que llamamos, ¿ustedes se acuerdan en biología, en el colegio, el ciclo de Krebs? O la fosforilación oxidativa para crear ATP. El ATP es la energía para funcionar. ¿De acuerdo? Y entonces, para crear ATP necesitaban oxígeno y un combustible que normalmente es glucosa. Para todas las personas que te dicen que el azúcar es un veneno, uno funciona con glucosa. El azúcar es glucosa. ¿Okay? Entonces, cuando hay hipoxia, pues entonces el ciclo de Krebs no funciona y no se produce energía y la célula muere. ¿Okay? La otra causa que puede decir de enfermedades, hay trastornos en el metabolismo, en la síntesis de proteínas, en la síntesis de hormonas, en la síntesis de todos los sistemas que tiene uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros debemos producir insulina cuando se nos presenta el azúcar, pero resulta que nuestro cuerpo, por alguna razón, no produce la insulina. Entonces, al no producirla, pues el cuerpo se enferma con el azúcar y se le da diabetes. ¿Okay? Pero la culpa no es del azúcar, la culpa es que no hay insulina. Claro, por supuesto que a un diabético no le puedes dar azúcar porque es como echarle leña en la candela, ¿no? Leña al fuego. Se está para un incendio con gasolina. Entonces, pero a nivel molecular ocurren esas cosas. Que entonces, ¿cómo se produce la insulina? La insulina es una proteína que la sintetizan determinadas células que están en el páncreas y entonces producen esa proteína que se llama insulina y la insulina sale por el organismo, se une a unos receptores especiales, tal como ya se la glucosa dentro de la célula. ¿Por qué sube el azúcar? Porque la glucosa no entra en la célula. Y si no entra en la célula, entonces tenemos el otro problema que no es la hipoxia, sino la falta de glucosa, la falta de combustible para producir la célula. ¿Okay? Y entonces se produce una reacción que también hay, como en el cáncer, trastornos en la división celular. ¿Okay? Entonces, eso lo produce la neoplasia, que las células, ¿ya se acuerdan de la mitosis y la meiosis? Aquí me pelo los ojos y todo. ¿Cuál es la diferencia entre meiosis y mitosis? Unas están juntas y otras separadas, algo así era. No. No me acuerdo. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas, ¿okay? De los cuales 44 son somáticos y 2 son cromosomas sexuales, por lo que determina si eres varón o mujer. ¿Okay? En biología solamente hay hombre, o sea, varón y hembra. ¿Okay?
todo lo demás es producto de la cultura. No quiere decir con eso que no sea respetable, que sea una cosa odiosa, depende de cómo lo vea cada quien, pero en la biología solamente hay hembra y varón. O sea, hay XX, que es hembra, y XY, que son los varones. Punto. ¿Okay? Entonces tenemos 46 cromosomas. En la mitosis, el producto final de la división son células que tienen 46 cromosomas. Pero en la meiosis, el producto final son células que tienen la mitad, tienen 23 cromosomas. Esto produce, la meiosis se produce en las células que son primitivas, ¿por qué? Porque tus 23 cromosomas se van a juntar con los 23 cromosomas del papá. Y entonces va a salir el niñito igualito a su padre. Es idéntico a su madre. ¿Ah? Y entonces es idéntico a su padre. Como el marcapaso de madre. ¿Sí? ¿Conocen la canción? Marta tiene un marcapaso. Está muy chiquita. Yo sí me acuerdo, pero me acuerdo de las leyes de Mendel ahí de... Okay. Bueno, para allá vamos también. Entonces, entonces vamos con las enfermedades por la división. Entonces la división puede producir una serie de tumores producidos por hiperplasia o por hipertrofia. Hiperplasia quiere decir que la población de células aumenta. E hipertrofia quiere decir que las células se hacen más grandotas. Las dos cosas hacen que el tejido se aumente de volumen. Se forma un nódulo o se forma un tejido aumentado. ¿Okay? Y entonces, ¿por qué? Porque las células son más grandotas o porque hay mucho más. Los que somos gorditos, nuestros adipocitos son más grandes. Pero hay gorditos que lo vean en la obesidad endógena, que la llamaban antes, que es que simplemente tienes más adipocitos. ¿Okay? Entonces, claro, pues engorden un poquito cada uno, ya te van a dar un huevo de manteca y panza de agua. Y entonces entonces de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Que durante la mitosis o la meiosis se puede hacer una división caótica, que es lo que ocurre en el cáncer. Las células se dividen, están todo el tiempo teniendo células hijas y células hijas y células hijas y células hijas, sin ningún control. ¿Ve? Y entonces eso es el cáncer. Ahora, son diferentes familias porque depende de quién es la célula que está originando el tumor. ¿Okay? No es lo mismo un cáncer que viene de una célula glandular, que es una carcinoma, o de unas células linfáticas, entonces un linfoma. ¿Okay? Entonces, dependiendo de qué sea el tumor, pues va teniendo su nombre. Esto es una delimitación con un que se sabe que tenía el mercado galáctico. Ahora me acuerdo. Se me fue el nombre del cáncer del mercado galáctico. Que era un cáncer raro, no sé. Y si es verdad que se ahora la verdad nosotros no sabemos de qué se escucha. Y creo que no lo vamos a saber. ¿Sabes qué? Yo conozco, un compañero mío de promoción, el médico que llevaba a la enfermedad de Chagas. ¿Okay? Entonces, un neurólogo, compañero mío de promoción, que no gracias a su entonces me lo consigo y un día digo, por ahí le digo, ¿qué es lo que tiene? No, yo no te puedo decir lo que he hecho nosotros los médicos. Por una cosa, el secreto profesional es obligatorio. Ustedes no pueden contar lo que los pacientes tienen, por trivial que les parezca.
Porque lo que los pacientes tienen es asunto de los pacientes, eso es sagrado, eso es secreto, no lo pueden contar. Pero entre los médicos sí lo podemos decir, porque justamente para podernos ayudar, pero también para satisfacer la curiosidad manzana de que era lo que se nos pedía. Y entonces, pero no hubo manera, no me lo dijo. Y se llega a saber que esto se filtró y yo terminé en una mazmorra, pensando que entonces no se puede decir. Entonces, pero eso es verdad, el secreto, y si el hombre no quería que se supiera, es obligación del médico guardar el secreto. O sea, eso no era majadería política. Ahí sí tenía razón. Ahí sí lo que pasa es que hay una ambigüedad porque es el presidente de la República, y entonces, bueno, a los ciudadanos les conviene saber si el presidente va a vivir o no. Quieren saber eso, que no compete. No es que no nos pasa nada, sí nos pasa, sí nos compete. Pero en general el paciente tiene derecho a que no se diga lo que es su derecho. El secreto profesional es sagrado. Por tonto que le parezca eso, que, ay, mira, vi ayer a fulanita y tenía gripe. A lo mejor fulanita no quería que supieran que tenía gripe. Entonces no lo puedes decir. Me acuerdo una vez que yo estaba pasando consulta en una farmacia anciana y me pasaron una señora que obviamente era la señora del servicio de alguna casa. Y me llega la dama salesiana y me pregunta, sale la señora del servicio del paciente, en ese caso la señora del servicio, con las indicaciones que le di, los exámenes que le pedí, cosas. Sale ella y entra entonces la jefa, que era una salesiana. ¿Qué es lo que tiene? Pregúnteselo a ella. Si ella se lo quiere decir, que se lo diga, pero yo no se lo quiero decir. Es que ella trabaja en mi casa, que se lo diga a ella. Un pledo que ella trabaja en su casa, que trabaja en el Vaticano, en la Anunciativa Apostólica. No, que pregúnteselo a ella. No tenía nada particular, pero la rabia. Que a cuenta de que es la jefa, le va a pedir que uno va a pedirme a mí que yo le diga lo que tiene. Profe, ¿y no hay excepciones a eso? No. ¿Al secreto profesional? Ninguna. No hay excepciones a eso. Solamente una. Que es que un juez te pida que lo digas. ¿Okay? Y en el caso de pacientes psiquiátricos que esté en riesgo la vida de ellos o la de alguien más. Bueno, ahí es otra cosa, porque ya el paciente no tiene... Tú a un niñito de 3 años no le vas a decir, mira, tienes una apendicitis, tengo que operar, ven, dile a tu mamá. Pero tiene que ser la mamá, porque es el responsable del niño, porque no tiene albedrío suficiente para decir, ¿okay? Para tomar decisiones. Se las dices a la mamá y al papá. Pero lo mismo pasa con el enfermo mental. El enfermo mental no está en capacidad de tomar decisiones. Tiene que hacérselo saber a algún responsable. ¿Okay? Pero con discreción. Porque tener un enfermo mental en la familia es una condición que muchas familias les da vergüenza. Que tú digas, pero no tiene que darle vergüenza, que eso no tiene nada de malo, eso es así que tú vas a tener. Hay gente que eso le da vergüenza. Y si le da vergüenza, tienes que dar vergüenza. Ese punto personal es muy importante. Entonces, tenemos estas 3 cosas principales que pueden causar. Y entonces, y por última, la más interesante de todas, que es la que llamamos inflamación. Yo te cuento la cantidad de veces que me llega a mi paciente. Es que tengo una inflamación en el cuello. Entonces, claro, para mí inflamación en el cuello no significa lo mismo que lo que la paciente me está diciendo. ¿Okay? Inflamación significa que hay estas 3 condiciones. Calor, rubor, quiere decir que se pone rojo, y edema. Y por supuesto, dolor.
¿Ok? Tienen que haber estos 4 componentes para que yo lo considere inflamación. Y la inflamación es un proceso bastante complejo, en el que va una cantidad de mediadores que yo pensaba enseñárselos, pero me parece que no tienen mucha utilidad, porque son muchos, nadie y no lo van a saber manejar. Pero tienen que entender que son muchos mediadores en los que hay factores humorales, lo que llamamos anticuerpos. Y los anticuerpos liberan además otros factores que se llaman mediadores de la inflamación, que como los leucotrienos, la histamina, la prostaglandina, que son sustancias químicas que reaccionan durante la inflamación. ¿Okay? Y la otra cosa que funciona en la inflamación es la que llamamos la respuesta celular, que entonces ahí vienen los glóbulos blancos, los plaquetas, que entonces funcionan en la inflamación aguda. Hay inflamación aguda, por supuesto, y hay inflamación crónica. Ojo con la palabra crónico. La palabra crónico siempre es mal pensada como una cosa que es crónico significa grave. Crónico no significa grave, no mucho menos. Crónico lo que significa es largo. ¿Okay? Lo que quiere decir crónico es que la enfermedad ha sido larga. ¿Okay? El criterio de longitud de tiempo pues, varía según el tipo de enfermedad. ¿Okay? El sinusitis, por ejemplo, se considera crónico si tiene más de 3 meses. Si no tiene más de 3 meses, no es una sinusitis crónica. ¿Okay? O una rinitis crónica. En cambio que en voz, si tiene más de 2 semanas o 3 semanas, ahí yo he visto los dos criterios, se considera una disfonía crónica, solo porque tenga más de 3 semanas. Entonces, dependiendo de la enfermedad, la cronicidad da de acuerdo a la enfermedad. ¿Y para qué lo diferenciamos entre crónico y agudo? Lo diferenciamos entre crónico y agudo para saber qué se va a hacer y qué puede ser. ¿Okay? Las enfermedades agudas son una cosa y las enfermedades. Ahora, no quiere decir que crónico ni agudos están ligados a benignidad o a malignidad, pues, que sea peor será crónico que agudo, ni agudo es peor que crónico. ¿Entiendes? Un infarto es una enfermedad aguda, un infarto al miocardio. ¿Okay? Es una enfermedad aguda. Tú estabas bien y en 5 minutos te moriste. ¿Okay? En 10 minutos la persona se muere de un infarto. En cambio que una gripe, también tú estabas bien y de repente te dio una gripe, pero no te mueres de gripe. Tratarlo común, el resfriado común, no te mueres de eso. Se te pasa, a menos que se complique, que puede pasar con todas las gripes. Todas las gripes pueden complicarse muy seriamente. Entonces, tenemos la inflamación. La otra cosa que produce, entonces habíamos visto la causa de la inflamación, esas son las causas principales que producen enfermedad. Cualquier cosa que nosotros vamos a ver en patología de voz, lenguaje, tienen que ver con hipoxia, con inflamación o con neoplasias. ¿Okay? Y hay un tercer factor que produce la enfermedad, que es simplemente la degeneración. ¿Okay? Tercer factor, no, yo no sé cuánto me he nombrado. La degeneración, ¿qué quiere decir? Soplar velitas es malo para la salud. ¿Entienden lo que eso quiere decir? La edad. Exacto, mientras más velitas soples, más posibilidades tiene de enfermarte o de morir. ¿Okay? Bueno, porque no solo son velitas, también todo se está poniendo viejo. Todo. Entonces, bueno, ponerse viejo tiene problemas de salud. La única manera de no ponerse viejo, ¿saben cuál es?
La única manera de no ponerse viejo es ponerse joven, lo que lo acabo de decir. ¿Okay? No te oí, pero sé que oí. Esa es la única forma de no ponerse viejo. Entonces todos nos vamos a poner viejos. Cuando llegar a viejo es una bendición. ¿Okay? No quiere decir que no te poniste viejo. Pero claro que la vejez viene con chaca. ¿Por qué? Porque las células degeneran. Y hay una cantidad de cosas que están ligadas a esa degeneración, que cada vez que se duplica el ADN para producir un gen, una proteína, los extremos de esa duplicación se van dañando. ¿Okay? A eso le dieron el premio Nobel a una doctora que no sé cómo se llama, pero le dieron el premio Nobel por descubrir eso, los metámeros del ADN, que son los causantes de la vejez. ¿Okay? Y de que vayamos a ver, porque no se copian exactamente igual, empieza a haber defectos a la hora de copiarse, y entonces cada vez las proteínas que se van generando salen más. ¿Okay? También implica la vejez, quiere decir que también ha habido mucho uso de algún tejido y de algún organismo. Entonces también se deteriora, como el oído. El oído se deteriora por la edad. ¿Por qué? Porque el uso, simple y llanamente. ¿Okay? Se deteriora por el uso. Las enfermedades, la otra manera de enfermarse es que la enfermedad venga del primer cavernícola que formó tu familia. Lo llamamos enfermedades hereditarias. ¿Okay? Todos nosotros venimos de algún cavernícola. Es más, tú sabes que yo estaba hablando con una señora que era muy racista, muy cristiana, muy buena persona, pero racista. Y yo dije, Adán y Eva eran negros. ¿Cómo que Adán y Eva eran negros? Claro que eran negros. Todos los seres humanos, que venimos de Adán y Eva, venimos de África. Todos los seres humanos vivos venimos de África. De una señora que era negra. ¿Okay? Así que véanse con la pistolada, que si yo soy negro, que si yo soy catira, que si yo... Todos venimos de los negros. ¿Okay? Entonces, entonces no se pongan con raza. De hecho, en biología no existe la raza. En la taxonomía biológica existen familias, grupos, tal vez qué cosa, la filum, el subfilum, todas esas cosas. No existe raza. Un perro es un canis doméstico. Punto. No existe canis doméstico golimorfo, ni canis doméstico, no sé. No, son canis domésticos. Y es tan perro, es un chihuahua, un gran danés. Como tan Homo sapiens es un chino negro como nosotros. Somos Homo sapiens. Punto. ¿Okay? Entonces no existe tal cosa como la raza. Porque no debería existir el racismo. Yo siempre digo que entre los dueños de perros hay mucho racismo. No, porque si mi perro tiene pedigrí, yo tengo un perro sapo. ¿Cómo es que me le dijo una paciente que el perro era un catumbi? Callejero tumbapipote. Un callejero tumbapipote. Eso es mi perro. Bueno, entonces, entonces vamos con las enfermedades hereditarias. Y hay dos maneras de tener enfermedades hereditarias. Una, las que llamamos monosómicas, que son las que se heredan siguiendo las leyes de Mendel. Alguien lo nombró por ahí. Mendel era un cura que estaba muy fastidiado social, entonces se ponía a ver cómo se usaban las florecitas. Y entonces estableció toda la manera como se iba, y entonces tenemos las famosas leyes de Mendel. Cómo se transmiten los factores, no solamente
las enfermedades también se transmiten los caracteres nosotros, el pelo negro, el pelo rojo, la aguda, los ojos azules, los ojos negros, la piel negra, por cierto que la piel negra es dominante. ¿Okay? Si ustedes se ponen a ver, ustedes se acuerdan de Barack Obama, ¿verdad? ¿Y saben quién es? Bueno, la mamá de Barack Obama, es blanca. Porque aquel papá era un blanco negro. Y el color negro de la piel es dominante. O sea, es un gen que domina sobre los caracteres. Los caracteres dominantes. Pues lo mismo pasa con las enfermedades. Hay enfermedades que se heredan mendelianamente, como la hemofilia. Hay enfermedades cromosómicas, que también son genéticas. Las enfermedades cromosómicas son porque hay una alteración de uno de los cromosomas, como la más conocida de todas, que es la trisomía 21. Que en lugar de tener un par de cromosomas 21, tiene 3. ¿Okay? La trisomía 21 o síndrome de Down. Antes mal llamado mongólico. Nunca, por cierto, nunca le digo mongólico. Ni nunca usen el término mongólico para insultar a alguien. ¿Ve? Porque ustedes agarran y le dicen, qué sé yo, a una de ustedes a la otra, pero no seas mongólica. Y resulta que la señora que limpia, que te está viendo, tiene un hijo con síndrome de Down. Es sumamente ofensivo. Eso es sumamente ofensivo. Entonces, nunca usen ese término como insulto, aunque sea en broma. Nunca lo usen. Sáquenselo de su cabeza. ¿Okay? Entonces, el síndrome de Down es una enfermedad cromosómica. Y hay otras las que llamamos multifactoriales, pues. Que es lo que se conoce, le dice mucha gente, la predisposición familiar. No se hereda como en los caracteres mendelianos, pero sí hay genes que están metidos en la... ¿Qué genes tienen? Tienen mutaciones. ¿Okay? Las mutaciones pueden heredarse así de esta manera que estoy diciendo, o se pueden heredar también mendelianamente. Y las mutaciones pueden ocurrir por diferentes maneras. Ustedes saben lo que es una mutación de un gen. Para eso tienen que saber un poquito de qué se trata la cadena de ADN. Esta clase está poniendo un poquito larga y la vamos a terminar. La cadena de ADN es la doble hélice del ADN, ¿verdad? Que está unida con una serie de bases nitrogenadas. ¿Okay? Son 4 en específico, y ellas se unen con la que con una a la vez. Esta no se puede unir sino con la otra. O sea, la guanina no se puede unir sino con la tirosina. Entonces, cada secuencia de ácidos, de nucleótidos, bases nitrogenadas, ¿okay? Genera una proteína en específico. Por esto, cuando se desdobla y se convierte entonces en un mensajero, y el mensajero va ¿cómo se llama esto? Al ribosoma. En el ribosoma entonces se genera una proteína siguiendo la instrucción que viene en el ADN. ¿Okay? Entonces, cuando esa instrucción está alterada, lo llamamos una mutación. Hay mutaciones que son buenas, hay mutaciones que son complicadas. Y eso depende del ambiente. ¿Okay? Porque si saliera ahorita una mutación que le permite a la gente vivir en ambientes con altas concentraciones de CO2, eso sería beneficioso. Porque ese grupo de personas va a vivir mejor que nosotros que no tenemos CO2.
Entonces lo favorece la mutación. Pero hay mutaciones que son desfavorables, por supuesto, te dejan sordo, te dejan paralítico, te dejan ciego, te dejan... Entonces, las mutaciones pueden ocurrir por tres maneras principalmente. Una es la delesión. La delesión quiere decir que el gen no está. ¿Okay? La otra es la adición. ¿Qué quiere decir la adición? Que no es adicción, es adición, se suma. Que le pusimos un gen encima que no estaba. A lo contrario de la delesión. No fue que lo borramos, sino que le pusimos otro gen. Y hay otro que se llama la sustitución, que sustituimos un gen por otro. Son las tres maneras que pueden ocurrir las mutaciones. Entonces, cuando ustedes van a ver enfermedades genéticas, vamos a ver nosotros varias enfermedades que son de origen genético y tiene mucho que ver con esto, porque son la delesión del gen no sé qué cuál, y son la mutación del gen no sé cuál, y son la aparición del gen no sé cuál. Depende de eso, vamos a ver varias enfermedades, sobre todo en oídos se ven muchas enfermedades de tipo genético entre las hormonas. ¿Okay? Bueno, mis señoras, son casi las 9 de la noche. Ustedes están bien cansadas y tienen todavía cosas que hacer. Y yo todavía tengo que hacer una mala costumbre que tengo yo desde que soy niño, que te pongo 3 veces al día. Y entonces, bueno, no me he podido quitar esa costumbre, yo voy a comer. ¿Okay? Entonces, mis buenas, nos vemos el martes. Ahora, piensen, les mando una encuesta, ¿verdad? A ver qué les parece. Si la clase más bien esta de las 9 de la noche la damos tempranito en la mañana, podría ser un jueves. El jueves tendría que ser, porque el viernes ya no puedo. El martes se me hace complicado por la hora a la que tengo que salir de la mañana. Pero el jueves sí me sirve. Pudiéramos cambiarla para un jueves, pero tempranito en la mañana. Eso depende de a qué hora entren ustedes en sus trabajos y en cosas que hacer. ¿Okay? Entonces, se los dejo para que ustedes lo piensen. Yo había propuesto a las 7:30 de la mañana, pero inclusive tengo que sacar temprano. Mi esposa me levanta a mí a las 5:30 de la mañana porque vamos a desayunarnos, porque a mí me gusta desayunar con mi esposa. Y mi esposo tiene que estar en el colegio donde ella da clase a las 6:30. Nos paramos a las 5:30, nos desayunamos y ella se va para el colegio a su trabajo. Y porque, oye,